viejos amigos, jóvenes, mujeres y hombres que representan el día de hoy a la pujante sociedad cardenense. Como ustedes saben, el presentar un informe legislativo es una responsabilidad y una obligación legal. Y yo voy a permitirme resumir en algunas líneas el trabajo que me he permitido realizar como diputado local, pero como presidente también de la Junta de Coordinación Política, como presidente de la Comisión Permanente del Congreso y con la honrosa representación de mis compañeros legisladores del PRD, como coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, a quienes me honran con esa distinción mis compañeros diputados. Muchas gracias por la confianza, que espero no haber defraudado. Y bueno, ¿qué podríamos decir el día de hoy? Saludo también a mi compañera, soy la Margarita Isidro, quien se incorpora aquí a nuestro informe legislativo. Muchas gracias. ¿Qué podemos decir el día de hoy en el que tenemos una sociedad plural, democrática, a nivel nacional, pero particularmente en Tabasco, donde muchas son las fuerzas representativas, el ánimo de participar en la política? Creo que tenemos una de las sociedades más politizadas, porque en Tabasco siempre se habla de política, y Cárdenas es un municipio muy representativo, el segundo municipio más importante de nuestro estado de Tabasco. Y como todos estamos comprometidos por tener un mejor Tabasco, debemos trabajar por un Tabasco para todos, en unidad, en cohesión, y dejar a un lado las viejas rencillas y los problemas que no conducen a la solución de los grandes problemas del Estado. El país está en crisis estructurales que tienen que ver con los aspectos económicos, que tienen que ver con la caída de los precios internacionales del petróleo y que tienen que ver también con este problema de las alzas de las gasolinas por decisiones que se han tomado desde el gobierno federal, pero que a nosotros lo que nos interesa es que no se afecte el bolsillo de nuestra gente, de los que menos tienen, de los que tienen que utilizar los combustibles. Pero esta alza en los combustibles pues evidentemente genera una espiral inflacionaria, porque todo tiende a subir, y lo que nos preocupa a nosotros en el Congreso es cómo revertir estas condiciones para que la gente resulte lo menos afectada posible. Ese debe ser el compromiso de los legisladores de todas las fracciones parlamentarias. Y en el Congreso del Estado, como ustedes saben, desde el inicio de la legislatura habían condiciones que auguraban que iban a haber confrontaciones, que iba a haber parálisis legislativa, que iba a haber obstruccionismo en contra de las acciones del gobierno del Estado, y por eso nos dimos a la tarea de tratar de presentar una actitud diferente, una nueva manera de hacer política, un cambio de cultura en la forma de interrelacionarse entre los diputados, porque es la primera vez que hay 7 fracciones parlamentarias, y eso pues parecía un escenario complejo para lograr los acuerdos. Pero yo quiero informarles a ustedes que gracias a la voluntad política de mis compañeras y compañeros de la legislatura, de todas las fracciones parlamentarias, del PRI, del Verde, del PRD, de Morena, del PAN, del PT, de Movimiento Ciudadano, logramos hacer a un lado las diferencias políticas, que son naturales y son consustanciales cuando se integra la representación local en la más alta tribuna del Estado. Pero los tiempos cambiaron, y yo creo que ese acto de responsabilidad de llegar al Congreso a construir acuerdos nos permitió separar la política hasta la grilla de los temas estrictamente parlamentarios y legislativos. Y así fue como a lo largo de este año pudimos nombrar los altos funcionarios de las instituciones del Estado,
que tienen que ser nombrados por mayorías calificadas de 2/3 partes. Y así nombramos al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por unanimidad de votos de las fracciones parlamentarias, cuando todo el mundo vaticinaba que no íbamos a tener ni siquiera la capacidad de tener la mayoría. Así nombramos a los comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia por 2/3 partes de los diputados y diputadas del Congreso. Y por unanimidad nombramos también la renovación de todo el Consejo Estatal de la Comisión de Derechos Humanos, reformas constitucionales del Estado y homologación de votaciones sobre reformas constitucionales a nivel federal. Entonces, nosotros hemos sabido, todas las fracciones, entender el momento que vive el Congreso, el momento que vive el Estado, las circunstancias difíciles, y creo que ha habido un debate fructífero, pero que ha evolucionado y que ha producido frutos, gobernabilidad del órgano legislativo, no hay obstruccionismo. Cuando el Ejecutivo envía una iniciativa de ley, se discute, se enriquece con la opinión de todas y de todos, y hemos logrado hacer reformas importantes que modernizan el marco jurídico de Tabasco. Y así lo acreditan los resultados, las votaciones que se pueden consultar en la página del Honorable Congreso del Estado. Entonces, el Congreso ha cumplido y hemos cumplido con esta responsabilidad. Y ahí doy cuenta también de este trabajo de acercamientos con todas las fracciones, que empieza por el procesamiento de la pluralidad política en mi propia fracción parlamentaria, donde también hay posiciones distintas, no todos podemos pensar igual, y el éxito estriba en que tengamos la voluntad de que cuando se va a una negociación política siempre se tiene algo que ceder, siempre se tienen que anteponer los intereses superiores del Estado, la técnica legislativa y parlamentaria, para que las leyes sean el producto de un trabajo profesional, de un trabajo analizado, porque como ustedes bien saben y lo saben muy bien los abogados, ahora se legisla desde la Constitución Federal, a través de leyes generales. Ya los estados no tienen la manga ancha para redactar las leyes a su antojo, como ocurría todavía hace 10 años. Hoy en día todos los estados tienen que homologar sus leyes y tenemos que estar en sintonía con los mandatos de la Constitución Federal. Y en ese trabajo legislativo tuve la honrosa oportunidad de presentar varias iniciativas de ley con la intención precisamente de favorecer a las personas que menos tienen, como son los grupos vulnerables, las personas con discapacidades o capacidades diferentes. Y para ello me permití presentar iniciativas que van en el sentido de garantizar las oportunidades laborales a quienes tienen algún tipo de discapacidad, endureciendo las leyes y las sanciones para los funcionarios que tengan acciones discriminatorias y que garanticen desde todas las dependencias una cuota mínima de trabajo para personas con discapacidad. También presentamos iniciativas para endurecer las penas a quienes incurran en el delito de enriquecimiento ilícito, porque descubrimos que la pena más alta era de 2 años para alguien que pudiera de la noche a la mañana tener grandes riquezas sin poder explicarlo a la razón y a la justicia y al derecho. Por eso aumentamos la pena para 14 años a quienes incurran en este grave delito de corrupción que lacera las finanzas del Estado y las posibilidades de bienestar de nuestro pueblo tan sentido. También presentamos iniciativas que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas para que los ayuntamientos, para que el gobierno del Estado tenga en sus portales de transparencia como información mínima de oficio todas las poblaciones y los asentamientos donde hay riesgo de vulnerabilidad para construir fraccionamientos, para que se pongan como información obligatoria todos los planes de desarrollo urbano y para que se pongan todos los convenios de cuando los fraccionadores firman con el ayuntamiento los convenios de municipalización, la gente pueda consultarlos por internet en la página y en el portal de las dependencias. Pero también dimos la pelea con mis compañeros del PRD para
presentar puntos de acuerdo en defensa de los intereses del pueblo de México y del pueblo de Tabasco, como fueron, por ejemplo, cuando se presentó el paquete de la ley de ingresos y del presupuesto. Había disminuciones muy importantes en la parte de los apoyos al sector rural, a los productores rurales, a los campesinos, los apoyos que se dan a través de la Zagarpa y a través de la SEDAFOP, y presentamos un punto de acuerdo junto con casi todas las entidades de la República para presionar al gobierno federal, negociaciones que fueron exitosas. Allá estuvo el secretario de la SEDAFOP con el gobernador y lograron que se disminuyeran estas recortes tan importantes que se habían hecho en muchos millones de pesos, y fue una negociación exitosa con el punto de acuerdo impulsado por el PRD. También con el tema de las gasolinas. Y bueno, los diputados también tienen que hacer, además del trabajo legislativo y parlamentario, un trabajo de gestoría social. No puede hoy haber diputados que no tengan el contacto y la sensibilidad con las necesidades de la gente. La vocación de servicio debe de ser la principal virtud que deben tener en los tiempos actuales los que se pretendan dedicar a la política. No se conciben hoy legisladores, funcionarios públicos que desde la comodidad de las oficinas estén tomando decisiones sin tener el sentir del pueblo de Tabasco, del pueblo de México. Por ello, para mí, una de las principales compromisos es, además de la preparación, la formación que deben tener los servidores públicos, es la vocación de servicio. Los que quieran entrar a la política para servirse de la política y enriquecerse a costas del presupuesto público, que se dediquen a otra cosa, porque hoy estamos empeñados, y lo vamos a hacer en este próximo periodo, a armonizar todo nuestro sistema legal en lo que se ha denominado el Sistema Nacional Anticorrupción. Y vamos a endurecer las políticas, vamos a crear una Fiscalía Estatal Anticorrupción, un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, una ley estatal anticorrupción, mayores facultades para el órgano superior de fiscalización, para que tenga mayores dientes para poder auditar las cuentas públicas y ejercer sanciones más duras para quienes desvíen el presupuesto público. Entonces, amigas y amigos, como ustedes ven, el trabajo del Congreso del Estado es un trabajo que debe de ser profesional. No se pueden aceptar improvisaciones. Se tiene que tener un alto sentido de patriotismo para que las leyes, producto de los consensos, le sirvan a la gente. De nada serviría estar haciendo leyes y decretos que no sirven a nadie, que no tienen el propósito de regular de mejor manera la relación entre el Estado y la sociedad. Y en este binomio, el saldo debe ser siempre en favor del empoderamiento de la gente, de que el ciudadano cada vez tenga en las leyes mayores posibilidades de defenderse frente al poder público, mayores posibilidades de transparencia para exigir la rendición de cuentas a los funcionarios. Esa es la tónica del país y esa es la tónica que nos ha animado en nuestro trabajo parlamentario y legislativo. Y amigas y amigos, yo quisiera hacer una pequeña reflexión, no únicamente sobre el trabajo que vamos a tener en este próximo periodo. Quisiera decir que independientemente de las posiciones de cada uno de los partidos, de los debates que se dan en asuntos generales en el Congreso del Estado, tenemos siempre como altura de miras el interés superior de Tabasco, porque un Tabasco para todos debe ser precisamente esa responsabilidad y esa cohesión que debe unirnos para caminar juntos, todos los partidos políticos, todas las corrientes de expresión. No se vale hoy en día remar para un solo lado y afectar a los intereses del Estado. Creo que esa debe ser la tónica de los nuevos tiempos, y por ello, y lo quiero reconocer aquí, agradezco que en este recinto el día de hoy estén amigos
y amigas que representan al Partido Acción Nacional, amigos y amigas que representan al Partido Revolucionario Institucional, amigos y amigos del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, de otras expresiones, porque esto es una muestra no únicamente de civilidad política, sino de un sentido de responsabilidad, porque nosotros somos diputados del pueblo. Una vez que un diputado llega al Congreso, no es un diputado que representa exclusivamente los intereses partidistas. Por eso la apertura se debe dar, y en el PRD estamos dispuestos a escuchar, dispuestos a abrir las puertas para que el PRD nutra su plataforma política, ideológica, electoral, con la opinión y la riqueza de las opiniones de diversas corrientes de expresión. Por eso me da gusto y saludo a todos mis amigos de diversas corrientes políticas que me hacen el favor de acompañarme el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Finalmente, amigas y amigos, ¿qué podemos decir del Tabasco que hoy nos toca vivir? El Tabasco pujante que todos queremos. Ese Tabasco para todos. Ese Tabasco que debe unirnos en lo esencial y en lo fundamental. Porque no queremos seguir teniendo un Estado con grandes riquezas, pero con pueblo pobre, con mucha gente que no alcanza en su cotidianidad a tener los mínimos niveles de bienestar, de alimentación y acceso a los servicios de salud. Eso es lo que queremos en Tabasco, disponer de un presupuesto responsable que logre de alguna manera disminuir la desigualdad social. Y Tabasco se lo merece, porque tiene un pueblo grande, porque tiene un pueblo inteligente, con gente participativa. Y ustedes son la muestra hoy, aquí, en el segundo municipio más importante del estado, donde hay una vida política, cultural, intelectual importante, como lo es Cárdenas, y a donde he tenido la gran ocasión a lo largo de mi vida de venir a Cárdenas y de contar con grandes y buenos amigos. Por ello, yo les quiero agradecer, reconocer la participación el día de hoy, que hayan venido a escuchar estas resumen de alguna manera del trabajo legislativo en estos informes regionales que me he permitido hacer. El próximo domingo rendiré un informe en la ciudad de Villahermosa, donde daré cuenta también a la gente de otras partes del estado de mi trabajo legislativo. Pero tengamos siempre presente una cosa: unidos es como vamos a sacar adelante al estado. Los problemas de inseguridad, de desempleo, tenemos que encontrarles causas. Hay un compromiso serio del gobierno del estado y sin duda alguna también del gobierno federal. Tenemos que hacer esfuerzos, invertir mayores recursos, capacitar mejor a nuestras fuerzas policiales en un tema tan sentido para el estado, pero particularmente para este municipio de Cárdenas, que ha sido lacerado por el crimen y por la delincuencia organizada. Pero hay un compromiso del Congreso, del gobierno del estado, del gobierno federal, para trabajar de la mano, para que a través de la gendarmería, de otras fuerzas militares, podamos encauzar el problema y podamos resolverlo de alguna manera en el mediano y en el corto plazo. Vamos a trabajar por eso, y lo que más nos anima es precisamente un Tabasco para todos, que significa que todos participemos de la toma de decisiones, que los jóvenes participen y se comprometan en la política, que se formen con buenos principios para que el día de mañana sean buenos funcionarios, que tengamos las oportunidades de empleo y reconocer la gran participación de la mujer, no únicamente en la actividad política, sino la participación en la mujer en el seno de nuestra sociedad, en el seno del hogar, es fundamental, y por ello el reconocimiento a las mujeres de Cárdenas y a las mujeres de Tabasco. Muchas gracias. Amigas y amigos, no me resta más que agradecer
su presencia siempre estimulante, siempre viva. Cada vez que vengo a Cárdenas es un estímulo y sale uno cargado de las pilas. Recientemente tuve la oportunidad de estar en la Universidad Popular de la Chontalpa ante un auditorio repleto de jóvenes, donde tuve la ocasión de impartir una conferencia. Por eso agradezco a los jóvenes y a los profesores y al personal administrativo de la UPC por recibirme siempre con las puertas abiertas. Seguiremos trabajando por un mejor Tabasco para todos. Seguiremos trabajando para avanzar en la unidad y en la cohesión de nuestra sociedad. Tenemos que recomponer el tejido social, que nos identifiquemos en los grandes proyectos y que toda la clase política, partidista, jalemos para el mismo sentido. Ese es mi deseo para un mejor Tabasco para todos. Muchas gracias, compañeras y compañeros.